Vamos a continuar con la exposición del libro de Timoteo, ¿sí? ¿Sí recuerdan la predicación pasada? Que hablamos del Evangelio, que era necesario nacer de nuevo, que no era la salvación por obedecer una serie de reglas o por practicar cierta religión, sino porque Cristo vino al mundo para rescatarnos, para salvarnos. ¿De quién? De nosotros mismos, ¿verdad? Hablamos de la naturaleza corrompida del ser humano y luego hablamos también del nuevo nacimiento. Hablamos del diagnóstico que se hace a un cristiano cuando la palabra de Dios testifica con la ley en su contra, ¿sí? Primero, de ahí partimos, de la convicción del pecado, del conocimiento de que, pues, de alguna manera el ser humano está caído, está muerto en sus pecados. Y ahí despierta la necesidad del Evangelio. Si tú no entiendes tu condición como hombre, jamás vas a poder sentir esa necesidad del Evangelio. La buena noticia es para aquellos que han entendido su condición, ¿verdad? Y por eso decíamos que los falsos profetas vienen y elevan las virtudes del ser humano, pero nunca ponen condiciones para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Ahora, esa verdad de la que estuvimos hablando nos va a llevar al siguiente pasaje. Terminamos el 3:16 y ahora vamos a empezar en el 4, Primera de Timoteo 4, váyanlo buscando, del 1 al 5. Está conectado todo, ¿sí? Está conectado todo. La palabra de Dios es una cadena de eslabones que se están conectando punto por punto. Y lo que me da gusto es que la predicación pasada obedece a la que sigue, y la que predicó Josué, la que predicó José Luis, están entretejidas para que vayamos reforzando nuestro conocimiento de la verdad. Ahora vamos a entrar en el 4, hermanos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y vamos a poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: pero, empezamos con una palabra de conexión. Esta palabra es un contraste entre lo anterior. Está conectada a la idea. Pero el Espíritu con mayúscula, dice claramente. Creo que en ninguna otra parte vamos a escuchar un énfasis como este. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy vamos a ver un mensaje que le he puesto como título: La batalla por la verdad, ¿sí? La batalla por la verdad. Y les voy a contar una anécdota histórica como introducción. En el año de 1990, hace como 34 años, el Museo Isabella en Boston sufrió uno de los robos más famosos de toda la historia. Dos ladrones vestidos de policía entraron a este museo y robaron 13 obras de arte invaluables. Yo creo que millones y millones de dólares por haber robado estos cuadros tan preciados para la historia del arte, ¿verdad? Y la historia de la humanidad. Entonces, en el robo quedó ahí en el museo los marcos de donde alguna vez estuvieron estas obras de arte tan valiosas, ¿sí? Y fíjense quién se los robó: dos ladrones vestidos de policías. Entonces, podemos tomar como punto de partida este ejemplo para considerar que la verdad del Evangelio que predicamos la semana pasada y que hemos predicado cada domingo aquí en la iglesia es algo valioso, ¿sí? Algo de un valor incalculable, ¿sí? Y si tú tienes algo valioso, créeme que van a venir a querer robártelo, ¿sí? Si tú tienes algo que vale, van a venir y te van a robar, ¿sí? Si tú traes un Rolex así bien caro y te vas a Tepito a pasear, créeme que te lo van a quitar, ¿sí? Entonces, Dios ha depositado en nosotros
una verdad tan valiosa, un tesoro tan sublime, tan hermoso, de un valor inestimable, inalcanzable para la comprensión humana. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya tienes ese tesoro en tus manos? Bueno, va a llegar el enemigo a querer robártelo, ¿sí? ¿Y cómo crees que el enemigo va a robártelo? ¿Cómo crees que te va a querer quitar el tesoro del evangelio? Bueno, te va a poner tentaciones, ¿sí? El primer enemigo eres tú mismo. Por eso dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Y luego, y de la doctrina, ¿sí? Entonces, el enemigo va a querer quitarte este tesoro poniéndote tentaciones, ¿sí? Y luego, como el enemigo es tenaz, si no puede quitarte el tesoro del evangelio por medio de las tentaciones, va a infiltrarse por otros medios. Y uno de los más eficaces que usa es contaminar la doctrina. Vamos a la historia. Los primeros cristianos avanzaron bien, aún en la persecución. Se cumplía la palabra que decía el Señor Jesucristo, que si el grano no cae a la tierra y muere, no va a dar fruto. Los hermanos que morían a manos del Imperio Romano, parecía que de uno que moría se levantaban 10. Y llegó el momento en el que el imperio no pudo detener la predicación del evangelio. ¿Y qué hizo el enemigo? Bueno, llega Constantino y dice, todos vamos a ser cristianos ya no vamos a perseguir a los cristianos. Al contrario, nos vamos a hacer cristianos todos. Y de esta manera entra la institucionalización de la iglesia cristiana. ¿Y qué pasa? Que la iglesia se empieza a corromper por dentro, que la doctrina se empieza a distorsionar por dentro. Y tuvimos largos siglos y se fue desfigurando de tal manera la iglesia que dejó de ser el cristianismo. Ya era una doctrina de los romanos, ya estaban involucrados en política, involucrados en la economía del país. Ellos eran los que dictaban las órdenes y las leyes, y se perdió el mensaje del evangelio, de tal manera que las traducciones no eran accesibles para la gente. La misa se leía en latín. ¿Quién lo entendía? No lo entendían. Entonces, hasta que no llegaron, a lo largo, no fue hasta la Reforma, a lo largo de esta historia, muchos se levantaron defendiendo el mensaje del evangelio, pero no fue hasta la Reforma, en el siglo XV, que ya empezó a tomar forma y fuerza la defensa de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero fíjense qué movimiento tan magistral del enemigo, ¿no? Cómo entró y se infiltró. Ahora, es el tesoro que se quiere robar. Por eso, hermanos, este mensaje se llama la batalla por la verdad. Mateo 13:44 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre halla en un campo y luego gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, en el siguiente versículo, es como una perla de gran precio, ¿verdad? Que un hombre halla y vende todo por esa perla de gran precio. Entonces, querido hermano, a ti como individuo, primero, en un microcosmos, se te ha entregado la verdad, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje del evangelio que has creído y que has recibido? Eres responsable como individuo. Ahora, como grupo, como iglesia, Dios nos ha tenido por dignos de entregarnos el evangelio. ¿Qué vamos a hacer como iglesia, como grupo, con ese mensaje tan glorioso del evangelio? Yo creo que deberíamos de defenderlo, ¿no? Deberíamos de defenderlo a toda costa del error, de la mentira, pero para eso tenemos que tener un orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. La semana pasada hablábamos de que Dios fue predicado a los gentiles, ¿verdad? Pero cuando vino el Señor no le entregó el evangelio a los gentiles. Agarró corte, ¿verdad, hermano Pedro? Dijo, primero a las ovejas perdidas de Israel, primero. Y a partir de aquí vamos a agarrar ese orden y de aquí nos vamos a ir hasta los confines del mundo, pero primero a Israel. Entonces Dios es un Dios de orden y hoy te dice a ti, hermano, que sí está bien que te pongas en esta batalla por la verdad y por el evangelio, pero tú tienes que revestirte primero con el cinto de la verdad, ceñir tus lomos con el cinto de la verdad. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que ser íntegro primero.
a veces la verdad es incómoda. A veces cuando nosotros tenemos una situación en la que la verdad no suena tan bien, le damos la vuelta y decimos un pequeño falso testimonio. Decimos, no afecta tanto, nada más le dije que me desvié por esto, pero era por esto otro. Ahora, estas mentiras, no hay nada oculto que no haya de salir, a la larga salen, hermano. Por ejemplo, si estábamos hablando en la reunión de varones, si le pides dinero a alguien para algo, ¿sí?, prestado, y tú sabes que no es para eso, dices que es porque estás enfermo, pero en realidad es para salir a lo mejor de una deuda. Hermano, tienes que ponerte el cinto de la verdad y decir, mira, la verdad ocupo dinero para esto. Si me lo puedes prestar bien y si no, ni modo, pero la verdad, porque luego le dices otra cosa que no era y luego sale la verdad y ¿qué pasa? Que quedas avergonzado y luego llegas a querer predicar el evangelio y te dicen, pero tú ni siquiera eres honesto. Tú siempre andas diciendo mentiras, ¿no? Entonces, primero, hermanos, tenemos que andar nosotros en la verdad, por muy incómoda que sea, ¿sí? Por muy difícil que parezca a veces con nuestras esposas también. Nosotros somos los pastores en nuestra casa, ¿verdad? Y si le mentimos a nuestra esposa en cosas pequeñas y luego le queremos enseñar y las queremos discipular, ¿qué creen que van a pensar ellas? Que somos actores, ¿verdad? Que somos hipócritas. Entonces, primero, nosotros ponernos el cinto de la verdad, hermanos. Después de esto, agarrando ese orden, ahora sí defender el evangelio, ¿sí? De la falsa doctrina que está siendo atacada todos los días y a través de los siglos ha sido atacada, hermanos. Y por eso muchos han caído en estos engaños. Y dice un puritano, William Gurnall, que si quieres un viaje más corto al infierno que el que ofrece el pecado convencional, dice, zambúllete en las aguas de la falsa doctrina y vas a llegar más rápido, ¿sí? Dice Gurnall también que si a un bebé no le das alimento, lentamente va a morir, pero que si a un bebé le das de tomar veneno, se va a morir más pronto. Si se fijan el peligro letal de la falsa doctrina, tenemos una botella de agua, ¿verdad? Una ilustración, y parece que está cristalina y pura y me la puedo tomar, pero alguien viene y le echa una gota de veneno transparente y no se va a ver y yo me la voy a tomar y me voy a envenenar sin saber que estoy tomando algo tóxico, ¿verdad?, para mi cuerpo. Ahora, ¿han visto en el río las corrientes o en los arroyos cómo va el agua, verdad? Y han visto los peces cómo llevan su propia dirección, pero un pez muerto, ¿cómo se va en la corriente? A donde lo lleve, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:14 que no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, como peces muertos en la marea. Por eso es muy importante que tengamos firme la batalla por la verdad en nosotros mismos, hermanos. Y vamos a predicar este mensaje de manera expositiva, después de esta introducción, con 3 apartados, ¿sí?, que salen y que fluyen del texto. El primero es, algunos apostatarán de la fe. Vamos a hablar de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Nuestro segundo apartado es, ¿cuáles son las doctrinas de demonios? ¿Sí? Son como tres secciones que vamos a ver en esta predicación. ¿Cuáles son estas doctrinas de demonios? Y el tercero es, la verdad nos hará libres, ¿sí? Son 3 separaciones que nos van a ayudar, como es un texto largo, nos van a ayudar a asimilarlo mejor. Ahora, vamos al texto del que va a fluir la predicación. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Primero hay que citar una porción de la Escritura que nos abra un panorama general para saber qué es esto de la apostasía. Y para esto vamos a ir a Primera de Juan 2, del 18 al 19. En cada apartado vamos a estar viendo una cita que nos va a ayudar para poder entender el mensaje, ¿sí? Primera de Juan 2, del 18 al 19. Ahí en mi Biblia dice el anticristo, yo tengo una Reina Valera. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense lo que dice aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan advirtiendo acerca de la apostasía, y no nomás dice apóstatas, dice que son anticristos, porque un apóstata daña la reputación del cuerpo de Cristo y no tiene el propósito más que de ensombrecer o manchar la gloriosa verdad del Evangelio. Ahora, primero tenemos que decir qué es lo que no es apostasía, hermanos, porque se ha entendido mal este pasaje y pastores han querido manipular a los miembros de su iglesia cuando se van de esa iglesia local a otra iglesia, y fíjense, por prácticas perversas de los mismos pastores, ¿sí? Por malas prácticas del liderazgo. Hermanos que dicen, mi conciencia no me permite ya estar aquí, porque ya sé que el pastor tiene mal testimonio, ya sé que la familia pastoral tiene mal testimonio, ya sé que los líderes no son íntegros, ni andan en la verdad. Y aunque pudiera ser que enseñe en buena doctrina en algunos casos, el carácter y la palabra de Dios en los versículos anteriores de Timoteo nos dice cómo debe de ser un líder irreprensible, ¿verdad? Entonces ya no estoy a gusto aquí, me tengo que mover a una iglesia y a seguir creciendo. ¿Qué dicen en estas iglesias? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y te tachan de apóstata porque te fuiste a otra iglesia a seguir buscando al Señor. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Está mal aplicado, hermanos. Eso no es apostasía. Qué vista tan corta pensar que nada más este salón es el único que tiene la verdad. ¿Sí han visto los árboles en el bosque? Los árboles por abajo, hermanos, están entretejidos en sus raíces. Toda una conexión. ¿Vieron la película de Avatar? Este mundo de fantasía donde en la noche todo brilla, todas las raíces, todas las plantas, todos los árboles. Bueno, si le pusiéramos color a las raíces de los árboles en la profundidad, veríamos la hermosa conexión que hay. De alguna manera, las iglesias en todo el mundo tienen este vínculo hermoso, ¿sí? Y qué triste que una iglesia piense que son los únicos que tienen la verdad y que si se va a un miembro, sí, se fue, es un apóstata. Oye, pero se fue a una iglesia bíblica. No, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y de ahí ya no los sacas, ¿sí? Eso no es apostasía. Fíjense lo que es apostasía. Viene del griego, la palabra raíz es afistemi y significa remover, desistir, desertar, partir, apartarse, causar baja o divorciarse, pero de la fe. ¿Sí? De la doctrina, de la sana doctrina. Eso es apostasía. Es una persona que se levanta aquí y enseña, o a lo mejor es un miembro fiel, un diácono, y que un día se levanta y dice, ya no más, ya no voy a ser cristiano, de aquí en adelante me declaro ateo, de aquí en adelante me voy al catolicismo romano. Es una persona que se apartó de la sana doctrina y de la fe y se alejó. Ese es un apóstata, hermanos, nos queda claro. ¿Sí? Ahora, estos que se levantan y se van, la palabra de Dios dice que pues de alguna manera ellos no tienen y nunca tuvieron la salvación. Gustaron el don celestial, estuvieron cerca, pero de alguna manera si no perseveraron, hermanos, es una señal, si desertaron, es una señal de que nunca tuvieron al Espíritu Santo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una doctrina que es la perseverancia de los santos, ¿verdad, Adrián? Estos son los hermanos que llueve, truene, relampaguee, van a estar firmes en la fe, ¿sí? Estos que desertan, que se van, pues de alguna manera pues serán engañadores, como dice nuestro texto. Ahora, el texto dice que el Espíritu dice claramente, ¿verdad? Y espíritu con mayúscula. ¿Qué significa eso? Que tenemos que recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo con su influencia estuvo al lado de Pablo mientras Pablo escribía las cartas y que estuvo cuidadosamente dirigiendo las palabras de Pablo. Por eso nosotros cuando abrimos este libro, hermanos, no son palabras de hombre alguno, ¿sí? No son palabras de sabiduría humana. Este libro nos
dice que es poder de Dios, sabiduría de Dios, que es útil para reprender, para enseñar, para redarguir, para instruir. Este libro es útil para que nosotros podamos entender qué estamos haciendo aquí, para qué vivimos, para qué hemos nacido y qué va a pasar con nosotros después de que muramos. Este libro es el que le va a dar sentido a nuestra vida, el que nos va a motivar, hermanos, el que saca a los muertos de su prisión de muerte y de oscuridad y los traslada al reino de la luz. Este libro, hermanos, es del que fluye el agua viva de la palabra, que nos puede despertar si estamos muertos, que nos puede levantar si estamos débiles, que nos puede saciar si estamos hambrientos o sedientos. Es muy importante entender, hermanos, que la Biblia es perfecta en su enseñanza, ¿sí? Y que nosotros tenemos una norma de fe y conducta, y no es lo que diga Carlos, no es lo que diga Josué, no es lo que digan los hermanos, es lo que diga la palabra de Dios. Esta es la norma para nosotros, este es el libro que seguimos. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Por eso dice que el Espíritu dice, por medio de estas palabras, claramente. Ahora, este es un énfasis. ¿Han visto los evangelios cuando el Señor dice, de cierto os digo, de cierto os digo, ¿verdad? Aquí nos dice, hey, iglesia, pon atención, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Bueno, vamos a hablar, a simplificar esto, ¿verdad? Tenemos los tiempos de los patriarcas, de la ley, y tenemos los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino Cristo en su primera venida, hasta que regrese Cristo en su segunda venida. Estos ya son los últimos tiempos, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro, cuando está predicando ahí en el pórtico de Salomón, cita una escritura de Ezequiel donde dice que en los postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu de Dios sobre la iglesia, y que iban a profetizar y que iban a hablar la verdad. Entonces está claro en la escritura que los últimos tiempos son desde que el Señor ascendió en la ascensión hasta que el Señor regrese. Entonces el Espíritu dice claramente, o sea, esto va a pasar porque va a pasar, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, hermanos. Entonces dice, escuchando espíritus engañadores, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que a veces la curiosidad, se cumple el dicho, mató al gato, ¿sí? Si tú no estás firme en la verdad y te pones a escuchar a los testigos, puede ser que por ahí puedas tambalearte. Si tú no estás firme en la verdad y te pones a discutir con los mormones, puede ser que empieces ahí a tambalearte. Hermano, primero tienes que estar bien cimentado tú y afianzado en la roca de la verdad para poder ahora sí tener una visión más o menos de lo demás. Pero si tú te consideras débil a ti mismo, hermano, no escuches a estos espíritus engañadores, porque aquí dice el peligro de escuchar, dice nuestro texto, escuchando espíritus engañadores, ¿de acuerdo? Entonces dice de hipócritas y mentirosos. Ahora, una cosa es lo que yo enseño y otra cosa es lo que yo soy, ¿sí? Aquí en esto de hipócritas y mentirosos, y hablábamos ahorita de la palabra actores, tenemos a esos hermanos que denuncia el Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, que dice que por fuera, a los fariseos, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay la posibilidad de que alguien se levante, hermanos, y enseñe muy bien, ¿sí? Pero que su vida oculta sea como en estos sepulcros que están por afuera muy hermosos, pero por adentro están llenos de toda muerte y de inmundicia. Entonces, por lo regular, ¿qué pasa con los predicadores? ¿Qué pasa con los predicadores? Que muchas veces caen en pecados ocultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la predicación, hermanos, es muy peligrosa. Predicar es muy peligroso para el mismo predicador. ¿Por qué? Porque de alguna manera te tienes que parar frente a la iglesia, ¿no? Y tienes que hablar. Y el espíritu humano tiene que batallar mucho con eso que está, el pecado que mora en mí, que dice Pablo, que es el orgullo, ¿sí? Entonces hay predicadores que si descuidan las disciplinas espirituales y la piedad, pueden entrar en ese orgullo que el mismo Satanás cayó en tiempos antiguos, y luego pueden entrar pecados de lascivia, pecados de inmoralidad, de manera que hay pastores que en su casa, en lo oculto, ven pornografía
en lo oculto, andan ahí de sensuales y lo esconden. Y luego vienen y predican un mensaje muy convincente, pero desafortunadamente están ahí cumpliendo lo que dice el Señor, que son como sepulcros, ¿sí? Pero que todavía no se ha dado cuenta la congregación. Pero también la palabra de Dios nos alienta y nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que, hermanos, tengan temor del Señor en lo oculto y en lo público también, porque esto va para todo cristiano, no nomás para los maestros. Mira, si tú dices que eres cristiano y tú confiesas que has tenido fe en Jesucristo, que te has arrepentido y andas en estos pecados ocultos, dice la palabra de Dios que eres un mentiroso, porque dice Juan, en el libro de Juan, que el que practica el pecado no es nacido de Dios. ¿Cómo puedes pretender tú decir que eres cristiano si tú andas practicando el pecado? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si tú estás enredado en pecados de inmoralidad sexual o de robo, o que la mentira sea una práctica habitual en tu vida, que ya hasta ni siquiera sientes esa convicción de pecado, sino que tu conciencia ya se ha cauterizado? Porque esto pasa con estos maestros. De alguna manera su conciencia, de tanto ejercitar, de tanto practicar estos pecados ocultos, queda cauterizada. Como cuando trabajas con las manos. Yo cuando empecé a trabajar tenía las manos como de señorita, ¿no? Pero al tiempo ya la piel se encalleció, o sea, te salen los callos, se hace duro y ya no te duele, ¿verdad? Los que han trabajado en la obra saben que de albañil, o sea, yo creo Josué cuando estaba haciendo su casa, las manos que tenía de joven de Estados Unidos se le hicieron muy duras, ¿no? Porque tuvo que entrarle a la albañileada. Entonces se cauteriza. Esta palabra se usa también cuando le ponen un sello al ganado, y ya los nervios se queman y se pierde toda sensibilidad. Cuidado con las prácticas habituales de pecado. Jóvenes, cuidado con la masturbación. Adultos, cuidado con los mensajitos, ¿verdad? En el Facebook, cuidado con ver fotos de las mujeres. ¿Por qué? Porque la conciencia está sensible un momento y te avisa y te avisa y te avisa, pero las prácticas de este tipo de pecados cauterizan la conciencia. Por eso estos maestros dicen que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, hay que ejercitarnos en la piedad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. No ejercitarnos en el pecado, porque si tú te ejercitas en el pecado, hermano, créeme que vas a tener cauterizada la conciencia, y hasta que no llegue la vara de la disciplina del Señor vas a entender, porque vas a perder toda sensibilidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la verdadera causa de la apostasía, hermanos? Nosotros tenemos que gloriarnos en algo del Evangelio y de que tenemos una fe que tiene sentido. ¿Cómo podemos explicar la realidad de la muerte? ¿Sí? Desde el Génesis podemos ver cuando el Señor da sentencia, ¿sí? Que el Señor advierte, le dice a Adán: si comes de este árbol, ¿sí? Morirás, ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ellos caen en la transgresión? ¿Qué le dice a Adán? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿sí? Vas a morir. Entonces se cumple la sentencia, y a partir de ahí que se empiezan a multiplicar los hombres sobre la faz de la tierra como la arena del mar, empiezan a caer. ¿Por qué? Porque se cumplió una ley, hermanos. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Ahora, Dios le entregó la ley a Moisés en el monte de Sinaí con rayos y centellas, ¿verdad? Pero Dios puso en la mente de todos la ley, y cuando tú robas, cuando tú eres inmoral, cuando tú mientes, la misma conciencia te reprende, porque la conciencia testifica de la justicia de Dios. Entonces, esta fe tiene sentido, tiene mucha lógica y tiene mucho sentido obedecer al Evangelio. Entonces, ¿cuál es la verdadera causa de la apostasía? Es un problema de pecado, hermanos. Aquellos que se alejan de la fe no es porque de pronto descubrieron que no era la verdad, porque internamente, cuando alguien recibe el Evangelio,
sabe que el Evangelio es el camino, ¿sí? Pero se desata una batalla cuando se presenta el Evangelio entre obedecer a la fe y obedecer a los deseos, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si queremos seguir el Evangelio, tenemos que aborrecer las tinieblas y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y si queremos seguir en nuestras tinieblas y obedecer a nuestros deseos, tenemos que rechazar el Evangelio. Por eso dice el libro de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿sí? Todo aquel que ama lo bueno viene a la luz para que sean manifiestas sus obras, ¿verdad? Pero aquel que aborrece la verdad y la luz se esconde, el pecado se oculta. Entonces, estos apóstatas, hermanos, de alguna manera estaban predicando la palabra y estaban viviendo en la fe, pero llegó un deseo más fuerte que los arrastró y ellos negaron la fe. No se trata de que no era la verdad, se trata de que ellos mismos querían irse tras su pecado y se inventaron un argumento para decir, ya no soy cristiano, pero es un problema de pecado. Ahora, hay unos que utilizan la verdad para su beneficio carnal, ¿sí? Hay unos que mientras todo esté bien, mientras todo esté favoreciéndome, voy a ser cristiano. Pero si en algún momento yo soy puesto en una situación distinta, ahí se va a ver si de veras amas al Señor. Ahí en derecho un pecado, bueno, un delito, que se llama la tentativa de homicidio, ¿verdad, Adrián? En donde se toma en cuenta la vida de todo el crimen desde que la persona lo maquina hasta que lo ejecuta. Pero hay casos en que en la ejecución del delito no obtiene el resultado, el homicida. Le da el disparo y no se muere. Entonces no cumplió su propósito, pero de todas maneras no se juzga como un daño, sino como una tentativa de homicidio, ¿verdad, Adrián? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el juez de toda la tierra, hermanos, nos puede poner en una situación en la que ya no haya beneficios por ser cristiano. Estoy hablando de esos hijos como sus papás cristianos que dicen, bueno, tengo techo, tengo comida, me va bien, lo único que tengo que hacer es ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia, cantar, comportarme, ¿sí? Y todo está bien. Pero ¿qué pasa si la situación cambia? ¿Qué pasa si eres puesto en otro país, ¿sí? Donde no necesites el dinero de tus padres, donde no necesites la iglesia en sí, sino que tengas todo para vivir una vida libre? ¿Te vas a ir tras tus deseos o vas a seguir siendo fiel a la verdad? Es un ejemplo con los jóvenes, pero puede pasar con los adultos también. O sea, hermano, si de repente cambia la situación, si de repente se viene la persecución, si de repente ya no hay beneficios físicos por ser cristiano, ¿vas a permanecer o vas a apostatar de la fe? Es algo que tenemos que preguntarnos y examinar nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? Entonces, para que el Señor quite todo fundamento falso y podamos estar firmes en la verdad, hermanos. ¿Cuál es la verdadera causa de la apostasía? Bueno, el pecado, ¿verdad? Entonces, les voy a contar una anécdota que yo tuve porque una vez yo fui a un concierto, bueno, también concierto, un congreso de una denominación que se llama Asambleas de Dios. Fuimos a un evento de conferencias y ya estaban ahí predicaron bien y al final como que atenuaron las luces, ¿sí? Empezaron a tocar el piano así delicadamente y pasó un orador. Me acuerdo de este orador que contrataron para que pudiera contradecir a Pablo, ¿te acuerdas? Este orador que quería acusar a Pablo, pero Pablo tuvo como más retórica. El Espíritu Santo lo elevó y estaban dando testimonio delante de reyes y ya dieron su testimonio y el orador quiso poner a mal en Pablo, pero no pudo. Bueno, pasaron a un orador al frente y ¿qué creen que iba a hacer este orador? Hábil con las palabras. Iba a empezar a quitarle el dinero a la gente, ¿sí? ¿Cómo? Iba a empezar a estimularlos, iba a empezar a aprovechar que andaban sensibles y primero eran los de a 500, ¿sí? Puros de a 500 primero. Y luego los de a 200, ¿sí? Luego los de a 100, luego de a 50, luego de a 20. Se acabó el dinero, joyas también podemos recibir bienes. Entonces, imagínense yo recién convertido,
No, pues ahí voy con mi billetito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me manipularon, ¿sí? Estos hombres, estos lobos rapaces, de alguna manera, hermanos, ellos tienen beneficios por andar predicando, por andar enseñando. Pero ¿qué pasa cuando quitas todo beneficio? ¿Qué pasa cuando el evangelio es todo lo que tienes? Bueno, ahí se ve quién eres, ¿no? Ahí se ve quién eres. Entonces, pues esta anécdota nos recuerda a la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:3, que por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que tenemos que dar, ¿sí? Los que estamos en la fe sabemos que, pues, aparte de lo espiritual, también necesitamos presentar nuestro servicio en las cosas materiales, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice la Escritura de la ofrenda: cada uno dé según haya prosperado, como propuso en su corazón, no con tristeza, con alegría, con gozo. Entonces la ofrenda es voluntaria, hermano, y debe de ser generosa, ¿sí? Pero no deben de imponerte un diezmo. Eso es una doctrina falsa, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que entendamos, que empecemos a ver, qué es lo que predican estos falsos maestros, cuáles son estas doctrinas de demonios. Bueno, para tener un panorama general de esto, vamos a Mateo 15 y vamos a leer del 1 al 9. Y ya estamos pasando a nuestro segundo apartado de la apostasía a las doctrinas de demonios. ¿Y saben cuál es el título de la predicación? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? La batalla de la verdad. La batalla por la verdad. Y tenemos que saber qué es la apostasía y por qué ocurre la apostasía. Y ahora tenemos que saber, hermanos, cuáles son estas enseñanzas de estos falsos maestros. ¿En qué consisten? Mateo 15 del 1 al 9 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego, ¿qué les dice, hermanos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De dónde vienen los mandamientos? De Dios. ¿Y ellos de dónde vienen estas enseñanzas? De los hombres, ¿sí? Ellos querían imponer sus enseñanzas. Entonces, esto nos va a dar un panorama general para primero decir que lo que dificulta esto, hermanos, es la forma en que estos falsos maestros introducen estas doctrinas, ¿sí? Si yo llego aquí, si llega alguien aquí y les dice: déjenme decirles, iglesia, que yo practico el ateísmo, soy un ateo firme en mis convicciones, y se pone en medio de nosotros, ¿le vamos a dar el púlpito? No le vamos a dar el púlpito. O si llega alguien y dice: yo soy un adorador de Belcebú, ¿le vamos a dar el púlpito? No. Pero si llega alguien con apariencia de piedad y empieza a servir y empieza a hacer cosas dignas, ¿verdad?, de admiración, y empieza a mostrar deseos de enseñar, es muy probable que le demos el púlpito, ¿verdad? Y ahí es donde pueden introducir estos falsos maestros estas doctrinas de demonios. Por eso es fundamental que el cuerpo de ancianos tenga ese discernimiento para poder captar este tipo de hermanos y sus intenciones por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la herramienta que Dios nos da para que podamos poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Alguien que está familiarizado con la verdad normalmente va a identificar el error muy fácilmente, como el tan citado ejemplo de los billetes falsos, ¿verdad? Que si tú reconoces muy bien los billetes verdaderos, muy fácilmente vas a poder ubicar un falso. Pero si tú no sabes cómo son los billetes verdaderos, fácilmente te van a vender uno falso y lo vas a tomar. Entonces, la dificultad consiste, en 2 de Pedro 2:1 nos dice que meten estas herejías encubiertamente, hermanos, ¿sí? Si han escuchado del caballo de Troya,
de la guerra que hubo, de la película que hizo Brad Pitt, cómo los de Troya pelearon con los griegos y no los pudieron vencer, pero al último echaron una ofrenda de paz en un caballo gigante y abrieron las grandes murallas de la ciudad, y estos troyanos salieron y destruyeron ahí toda la ciudad y la quemaron y ardió Troya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudieron por esa vía de la pelea, y pues ni modo, vamos a entrar encubiertamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el enemigo no llega presentándose como tal, sino que el enemigo se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14, Satanás se viste como ángel de luz. Entonces es muy importante primero que aclaremos cuáles no son doctrinas de demonios. Nosotros en Iglesia Bíblica, hermanos, tenemos una profesión de fe que creemos en que somos justificados por la fe, que la salvación no es por obras, ¿verdad? Y de ahí pues nadie nos va a mover, pero a lo mejor hay unas denominaciones que creen lo mismo, pero en la adoración y en la alabanza ellos no aplauden, ¿sí? Como los bautistas, ¿verdad, José Luis? Ellos, así como ahorita nosotros estábamos bien prendidos, aplaudiendo y todo, no, los bautistas son muy, muy tranquilos, ¿verdad? Pero no podemos decir que son doctrinas de demonios. No. En las verdades fundamentales creemos lo mismo, ¿sí? Pero a lo mejor en algunos detalles mínimos pensamos diferente que ellos, pero son hermanos también, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos diferenciar. Por ejemplo, si hay un testigo de Jehová, yo no le puedo decir hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos niegan al Hijo, ¿verdad? Y el que no reconoce al Hijo, la ira de Dios está sobre él. O sea, ya no estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales con los testigos de Jehová, porque ellos están negando que Dios se manifestó en carne. Ellos dicen que Jesucristo es una creación, como todas las criaturas, ¿verdad? Pero es como alguien más superior. Y no es cierto. El Señor mismo está con Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿verdad, hermano Pedro? Entonces, Él no fue creado, ¿sí? Él se manifestó en carne, lo que predicamos la semana pasada. Entonces hay otras sectas como la Nueva Jerusalén, los mormones, los que piensan que Jesucristo es este viejito, no sé si ya se murió, William Soto Santiago. O sea, ellos están negando las verdades fundamentales de la Escritura. Por lo tanto, ellos no son hermanos, pero no podemos juzgar a otros que están de acuerdo en lo más básico como si fueran doctrinas de demonios, porque no es así. Entonces, ¿cuáles sí son las doctrinas de demonios? Fíjense lo que dice nuestro texto: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Ahora, aquí tenemos que ver el contexto de nuestro texto, hermanos. ¿Por qué creen que el apóstol diga eso? ¿Qué tiene que ver casarse y la comida con la falsa doctrina? Bueno, los apóstoles tuvieron que enfrentarse a una corriente que se llama gnosticismo, ¿verdad? ¿Qué enseña el gnosticismo? Está de la mano con el misticismo, ¿sí? Alguien que también practica el ascetismo. Ya les estoy hablando palabras muy extrañas, ¿verdad? Gnosticismo, misticismo y ascetismo. ¿Qué es esto? Son las personas que dicen que todo lo que tenga que ver con los 5 sentidos está mal, que todo lo que tenga que ver con lo material es malo, ¿sí? Y ellos, por otro lado, argumentan que todo lo que es espiritual es bueno. O sea, dicen, como Platón enseñó, que el alma estaba aprisionada en el cuerpo humano, los gnósticos también decían, es que el alma es buena y pura y santa, y si tú la sacas de la prisión del cuerpo flota y se va al mundo de las ideas, al paraíso, pero está aprisionada en estos miembros, el cuerpo humano, que la corrompen. Fíjense desde el corazón de la enseñanza cómo está mal. La palabra de Dios dice que del corazón del hombre brotan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Y qué es el corazón del hombre? Es el alma.
¿sí? El Gemut, decían en el latín, o sea, es el centro de operaciones y es lo que te hace decir yo existo, yo soy. De ese íntimo ser que tú tienes, ya brota la maldad. ¿Sí se fijan el error con los gnósticos? Los gnósticos dicen, no, es que tú en tu alma eres puro, lo malo es el cuerpo, ¿sí? Y entonces ellos como veían todo lo que tenía que ver con el cuerpo como algo malo, pues decían que Jesucristo no vino en carne, ¿sí? Ellos decían que Jesucristo es meramente espíritu, ¿verdad? Cosa que el apóstol Juan contradice totalmente y dice, todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es anticristo. Entonces ellos estaban peleando con los gnósticos. ¿Y qué hacían los gnósticos? Eran ascetas, o sea, ellos de alguna manera no comían, no disfrutaban nada. Se tenían que abstener de casarse, se tenían que abstener de alimentos que Dios creó para que participáramos con acción de gracias. Ellos son como los monjes que se van a encerrar a un monasterio y se empiezan a flagelar la espalda y empiezan a decir mea culpa, ¿verdad? Entonces esto es el gnosticismo, el ascetismo, que nos enseña que esta doctrina falsa, que todos los 5 sentidos no los debes de estimular para nada, que está prohibido, y se niegan de una manera errónea, ¿verdad? Cuando el Señor nos dio la vista y nos dio la naturaleza para disfrutarla, nos dio el paladar y nos dio la comida para que la disfrutáramos, ¿verdad? Entonces estos maestros falsos, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer al cristiano miserable. A lo mejor no le pueden quitar su salvación, pero sí lo pueden esclavizar con enseñanzas falsas para que no disfruten de los alimentos que Dios creó. Hermanos, el Señor dice que no contamina al hombre lo que entra por la boca, ¿sí? Porque eso es desechado. Lo que sí contamina al hombre es lo que brota del yo, lo que brota del corazón. Hermano, ¿crees que una capirotada te va a contaminar? Un pan de muerto, una coca. ¿Tú crees que esas cosas tienen la capacidad de contaminar tu ser? El Señor declaró limpios todos los alimentos y con acción de gracias podemos participar de los alimentos, hermanos. No se dejen engañar por estas doctrinas que se enfocan en las cosas superficiales y pasan por alto la justicia, la misericordia, la paz y el amor. Entonces, hermanos, es muy importante que sepamos que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Ahora vamos a hacer un contraste entre dos corrientes diferentes, pero hermanas, de doctrinas de demonios. Vamos a enseñar, por un lado, las doctrinas de demonios en el mundo secular, afuera, ¿sí? Y vamos a enseñar cómo estas doctrinas se han infiltrado adentro de la iglesia. Vamos a comenzar con este contraste. Doctrina de demonios del mundo, humanismo, ¿sí? ¿Qué es el humanismo? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? El hombre es su propio dueño, es el arquitecto de su destino, el hombre forja su camino, y este pensamiento humanista quita a Dios del trono y pone al hombre en el centro, ¿sí? Eso es una herejía, hermanos, ¿sí? Porque esta doctrina del humanismo enseña que dentro de tu corazón engañoso y perverso está la verdad, ¿sí? Busca dentro de ti las respuestas. ¿Lo han oído? En ti está el poder, en ti está la respuesta a la verdad. Hermanos, este humanismo exalta el yo, quita a Dios de la ecuación, y es una doctrina de demonios que está muy de moda desde hace muchos años en el mundo. Otra doctrina de demonios es el materialismo. Esa enseñanza que dice, no hay espíritu, ni hay resurrección, ni hay ángeles, ni hay alma, ¿sí? Todo es materia, y cuando te mueres, todo se acabó, ¿sí? Esto niega la palabra de Dios que dice que está establecido para nosotros que muramos una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que el materialista no cree en los demonios, ni en los ángeles, ni en la salvación. Por lo tanto, eso es un pensamiento animal, ¿no? De que tú puedes satisfacer todos tus deseos, todo lo que quieras, al fin de cuentas, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este pensamiento es demoníaco porque Dios puso eternidad en el corazón y tenemos que dar cuentas el día del juicio por toda palabra que ha salido de nuestra boca y por todo pensamiento vamos a ser juzgados. Por lo tanto, rechazamos el materialismo, el relativismo.
dice que no hay verdad absoluta, hermanos. Aquí está la verdad, ¿sí? Revelada y entregada a ti, al pueblo. ¿Qué dice el relativismo? Que cada quien tiene su propia verdad, ¿sí? Es una doctrina de demonios. Ideología de género. ¿Qué dice la ideología de género? Que dentro de ti mismo está la decisión de lo que vas a hacer. Si tú quieres ser un delfín, no le hace que parezcas hombre. Eres un delfín y vas a vivir como delfín. Y te vas a sumergir en el agua a 30 metros. ¿Vas a vivir? No. ¿Como un delfín? No, ¿verdad? Entonces, esta es una doctrina de demonios, porque mis pensamientos no determinan lo que yo soy, ¿sí? Yo soy un hombre, yo soy una mujer. Ahí está la realidad. Aquí no es importante la ciencia ni la biología, ¿eh? Aquí no. Aquí sí tú puedes ser lo que quieras, pero en otras cosas sí es importante, ¿verdad? Entonces, ¿sí se fijan la contradicción? Ahora, el machismo y el feminismo, estos dos extremos, estas son enseñanzas del mundo que están mal. El hombre que puede esclavizar a la mujer, ¿sí? Que la puede someter y que la puede humillar. O ahora está muy de moda el feminismo, que la mujer tiene que ser exactamente igual que el hombre en todo, y que inclusive si ya cometes un homicidio ahora contra una mujer, ya es más castigo que si lo cometes contra un hombre, porque ya se cataloga como un feminicidio, ¿verdad? Porque ya están torciendo el derecho, ya, o sea, ya no importan las leyes, o sea, una vida es una vida, no, espérate, esto es feminicidio y este es homicidio y esto es más grave, ¿no? Entonces, de alguna manera el feminismo ha impregnado a la iglesia también, porque nosotros como pues las mujeres tienen una labor muy noble. Y cuando digo una labor muy noble, estoy hablando de la realeza, hermanas, ¿sí? La realeza, o sea, una labor muy digna, ¿sí? De preparar a los niños y de criarlos y de llevarlos a la siguiente generación, y sembrar la semilla del evangelio en un niño y tener frutos abundantes en otra generación cuando tú ya no estés en vida, no tiene precio, hermano, hermana. ¿Qué vas a hacer allá en unas oficinas, en el banco, descuidando tu casa? No digo que no lo hagas, lo puedes hacer, pero descuidando a tus hijos y abandonándolos y desarrollando tu profesión y todo, cuando el Señor te entregó una labor tan noble como criar a tus hijos, que yo creo que nada vale tanto como un ser humano, ¿verdad? Un sueldo contra un bebé, ¿a quién le van? ¿Quién vale más? El bebé, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos empecemos a descontaminar de este feminismo, ¿verdad? Que impregna, que abunda en el mundo, y no me malinterpreten, o sea, las mujeres pueden trabajar y a veces es necesario, ¿verdad? Pero su labor fundamental, ¿cuál es? Es criar a sus hijos, ¿verdad? Enseñarles la palabra de Dios, enseñarles cómo vivir, cómo moverse en la vida. Entonces, estas doctrinas en el mundo, pues de alguna manera han afectado, ¿verdad? Ahora, hay una nueva corriente, bueno, aparte del aborto, que es la defensa animal. ¿Qué dicen ellos? Que un animal y un ser humano valen lo mismo. ¿Se han escuchado eso? Y una vez veníamos manejando una persona y yo le venía diciendo pues que un ser humano tiene un valor más delante de Dios, está hecho a la imagen de Dios. ¿Alguna vez han visto una lagartija cantando ópera? ¿O han visto a un conejo escribiendo poesía? ¿No? Yo tampoco lo he visto. ¿O han visto a un gato escribiendo literatura? ¿No? El ser humano está hecho a la imagen de Dios. Las cualidades creativas del ser humano fueron puestas ahí por Dios. La conciencia y ese sentido moral, ese sentido ético de la vida, Dios lo puso en los seres humanos. Le decía a mi amigo, oye, si vamos en la carretera y se nos atraviesa un perrito y atrás viene un tráiler y no nos podemos parar, pues vamos a atropellar al perrito, pero nos vamos a ir. No nos vamos a bajar a llorarle, a enterrarlo, a hablar a la CEMEFO, no vamos a estar en prisión hasta que se esclarezcan los hechos, porque o era la vida del animal o era nuestra vida, ¿no? Entonces le digo, ahora, caso contrario, venimos a toda velocidad, se nos atraviesa un niño y lo atropellamos, nos tenemos que parar, y va a llegar la prensa, y va a llegar la policía, y vamos a ser juzgados, y un juez va a determinar qué tipo de homicidio fue. O sea, y si tú se te ocurre irte y dejar al niño ahí,
La culpa no te va a dejar vivir jamás. No es lo mismo que con el perrito, ¿verdad que no? Pero estas nuevas doctrinas dicen que no, que es la misma. Yo he visto a veces que salimos así a otros lados, la gente que tiene a los perritos ya con ropa, con biberón, ya nos estamos yendo al lado oscuro, ¿verdad? Como humanidad. Pero bueno, estas doctrinas, sí, contradicen lo que la palabra de Dios dice, porque Dios le dio al ser humano las cualidades, ¿verdad? Y dijo que el hombre enseñoree en los peces del mar, en las aves, en los animales. El Señor le dijo al hombre que iba a ser un representante suyo en el mundo y le dio dominio sobre todo, sobre la creación. ¿Qué atacan estas doctrinas? Pues atacan esa realidad, ¿sí? Le quieren quitar al ser humano, el ser humano, y quieren elevar a los animales. Entonces, ¿cómo se han metido estas doctrinas en la iglesia, hermanos? Bueno, ahí tenemos la confesión positiva. ¿Se han escuchado gente que no es cristiana que invoca el universo para que el universo les beneficie? Bueno, la confesión positiva en las iglesias es esta manipulación de Dios. Empezar a declarar, a decretar, a gritar, a dar órdenes a Dios, de manera que Dios, cuando escuche tu voz fuerte y tus gritos y tu no acepto un no por respuesta, Dios se va a inclinar, ¿sí? Y Dios va a hacer lo que quieres, ¿sí? Esta confesión positiva viene de los griegos, viene de Aristóteles y tiene que ver con la metafísica. Es una doctrina de demonios que se metió a la iglesia, esto de declarar. Ahora, ¿qué otra doctrina de demonios? Bueno, tenemos el misticismo y el pentecostalismo neopentecostalismo. ¿Qué dice ese? Ahí tenemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero este neopentecostalismo dice que los frutos del Espíritu es correr y chocar en la pared y caerte, que estás con el Espíritu Santo, empezar a saltar. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan, papás, que íbamos a una iglesia donde una muchacha empezaba a saltar y retumbaba todo el piso? Estábamos en un segundo piso y yo ni cristiano era todavía, yo así como que, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, gente que llora y se cae al piso, se retuerce, choca con la pared, señoras que empiezan a rock and rollear, ¿verdad? Que empiezan a mover el pelo. O sea, el Espíritu Santo no tiene esas manifestaciones. El Espíritu Santo, ¿cuáles son sus frutos? Son la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Esta es una doctrina de demonios. Por lo regular, estas personas son personas influenciadas por falsas enseñanzas. La teología de la prosperidad y la iglesia empresarial. Una vez me encontré un pastor y todo un hombre de negocios, me dio su tarjetita, me dijo, oye, a ver, ¿cuándo esto ¿cómo le dicen? Emprendurismo, de poner un negocio, oye, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? O sea, nosotros poseemos la verdad y la difundimos y la predicamos. ¿Qué tiene que ver? La misma palabra dice que no te enredes con los negocios de este mundo si vas a militar bien la buena batalla de la fe. O sea, ¿cómo mezclan una cosa con la otra? ¿Se acuerdan del principio que les dije que estaban los marcos donde estuvieron los cuadros? ¿Sí? Hay iglesias que en algún tiempo predicaron la verdad y que después se fueron tras la teología de la prosperidad. Y ya nada más podríamos poner un letrero ahí. Alguna vez aquí hubo sana doctrina. Alguna vez aquí se predicó el evangelio. Pero estas iglesias dejaron infiltrar esta teología de la prosperidad en la que lo que cuenta es el dinero, son los diezmos, es lo económico, lo contable, y que tú entre más des, más recibes, y todo tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Y el mayor de los males, ¿cuál es? El amor al dinero, ¿verdad? Entonces ahí está una doctrina de demonios. Pero bueno, estamos tirándole mucho a los carismáticos. Vámonos con los neocalvinistas, estos que ya pierden las ganas de ir a evangelizar porque salvo siempre salvo, ¿no? Estos que ya la alta crítica, por ejemplo, ¿qué es la alta crítica? Por un lado tenemos la creación, el Génesis, y por otro lado tenemos el Big Bang. Ok, entonces vamos a poner aquí el Big Bang y vamos a forzar la verdad para que encaje con el Big Bang, ¿sí? Vamos a decir que Dios no hizo la creación en 7 días naturales, sino que ahí tenemos un misterio en los tiempos, que sí hizo Dios la creación con el Big Bang, pero este es un relato que de alguna manera se nos puso de esta manera. Estamos torciendo la palabra de Dios para acomodarla con estas teorías que, hermanos, ¿cómo vamos a saber que el Big Bang ocurrió si
Y, o sea, el ser humano ya no hay registros claros de hace 2000 años, ¿verdad? O sea, hermanos, es una doctrina falsa esto de la alta crítica. La palabra de Dios tiene la autoridad y van a ver que poco a poco las nuevas teorías científicas se van a ir alineando con ella, ¿sí? La palabra de Dios es verdadera. Entonces, no es necesario que nosotros queramos forzar la palabra de Dios para que encaje con estas teorías, porque la ciencia es buena, la ciencia es de Dios. Hay gente que se confunde y dice, ay, la ciencia, siendo cristianos, ¿verdad? La fe contra la ciencia. Oye, la fe y la ciencia son hermanas, ¿sí? Dios fundó los cielos y la tierra con ciencia y con sabiduría, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente ha pensado que la fe es como un suicidio intelectual, cuando eso es una falsa mentira, ¿verdad? Los científicos más eminentes de la antigüedad que creen eran cristianos, ¿sí? Y siempre tenemos gente dentro de la iglesia que son médicos, como nuestro hermano Pedro, y en Estados Unidos. ¿Han visto la película de Manos Milagrosas? Del neurólogo tan famoso y tan importante que profesaba una fe genuina en el Señor. O sea, la ciencia y la fe no están peleadas, hermano. No necesitamos la alta crítica. Tenemos también, aparte de la alta crítica, tenemos otra doctrina falsa que tuvo que haber un concilio en Jerusalén para combatirla, que son los judaizantes, ¿sí? Aquí ahora hay judaizantes que dicen que la verdad la tienen los rabinos, que la verdad la tienen los judíos y que nos tenemos que acercar a ellos, ¿sí? Y tenemos que celebrar sus fiestas. Yo conozco gente de Zacatecas que dicen que son judíos y que celebran las fiestas, ¿sí? Y eso lo hacen para alcanzar la gloria de Dios. Entonces, hermanos, pues doctrinas falsas, ¿verdad? Entonces, vamos a Romanos 14 del 1 al 8 para darle un giro a nuestra enseñanza. Vamos a hablar un poquito de otra cosa. Romanos 14 del 1 al 8. Sirve de que descanso un poquito en lo que lo buscan. ¿Qué dice el subtítulo ahí? Los débiles en la fe, ¿verdad? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga todos los días, iguales todos los días. Cada uno, ¿qué dice? Esté plenamente convencido en su propia mente, ¿sí? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Ok, que aparte de las doctrinas de demonios, hermanos, recuerden que a libertad fuimos llamados. Adentro de la iglesia puede haber cosas buenas, saludables, ¿sí? Que les podemos dar un carácter de piedad o de espiritualidad cuando no tienen esa reputación, estas cosas. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a platicar, miren, el domingo pasado cuando yo me fui de aquí de la iglesia, yo agarré carretera rumbo a la Ciudad de México y ya me regresé hasta el martes, y el martes fue la toma de posesión de Claudia, ¿verdad? Entonces yo siempre salgo por la misma ruta, que pues ya es mi ruta de dominio, pero ese día estaba todo tapado y pues tuve que salir por otra ruta que se llama Periférico Norte, ¿verdad? Periférico Norte y la salida a Ciudad Satélite. Esa ruta yo nunca la llevo. Yo iba solo, bien a gusto, escuchando mis predicaciones, alabanzas, de todo. Y ahí luego vi un policía en una moto que me echó el ojo, ¿verdad? Y dije, esta ruta no es mía, ahí vienen. Y luego ya se acerca y me dice, oye, no puedes circular con esas placas de carga por este carril, por estos carriles centrales. Y yo le dije,
dije, pues a ver, ¿dónde está? Y sí sacó una ley que parecía muy pirata, sacó un librito y me dice, y sí decía, no, pues, y yo, ok, hay una línea de teléfono que se llama infracción transparente. Entonces, este policía me quería extorsionar. Porque estas leyes, ¿para qué se hacen? Para cuidar, ¿no, Josué? Para cuidar a la ciudadanía, de que si traes un exceso de dimensiones o un doble remolque, circules por los carriles laterales. O sea, ni siquiera yo entraba ahí, yo traía una tránsito. Entonces, el policía legalista quería extorsionarme y quería obtener un beneficio personal y quería usar la ley, quería usar algo, pues algo legítimo para llevar a cabo su mal plan, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo trasladamos esto a lo espiritual? ¿Sí? ¿Cómo trasladamos esto? Bueno, dentro de la iglesia hay personas, ¿sí?, que no entienden que a libertad fuimos llamados, como lo acabamos de leer ahorita. ¿De quién les estoy hablando? Por ejemplo, los fariseos. ¿Qué predicaban los fariseos? Ellos predicaban el día de reposo, ¿verdad? Ellos no predicaban otra cosa. Entonces, hermanos, en este contexto, me brinqué con lo de los fariseos, estoy hablando de restricciones personales, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo personal. Yo, ¿dónde está mi celular? Aquí está mi celular. En mi celular, de un tiempo para acá, he decidido no tener instalado Facebook ni Instagram ni nada en el celular. Si yo quiero abrir estas redes, tengo que ir a mi computadora, ¿sí? O tengo que instalarlos para revisar algo y luego desinstalarlos. Y luego, ¿esta regla para qué es? ¿Porque soy el mejor? No, es porque a lo mejor soy el peor, ¿no? Y me puse esa regla personal para no tener ahí una ocasión de caer. Y yo, con esa regla personal, no puedo molestar a Adrián, ¿sí? Porque él tiene su propia libertad para el Señor. Yo no le puedo decir, Adrián, a partir de mañana me desinstalas tu Facebook, por favor. ¿Sí? O sea, imagínense la aberración de hacer eso. O sea, él para su propio Señor está de pie o cae. Entonces yo me puse esa regla personal. Vamos al tema de la música. Como Dorian, ¿dónde está Dorian? Nos platicó su testimonio y por sus condiciones bien particulares, él dice, yo no escucho otra música que no sea para alabar a Dios, ¿verdad? Porque él usó la música para algo malo en algún momento, pero esa restricción es suya. Entonces si yo voy escuchando a Selena bien a gusto, como cuando fuimos a México, Dorian, si voy escuchando a Selena, un ejemplo, pues Dorian no me puede decir que estoy pecando y que me arrepienta, ¿verdad? Porque eso es algo personal de él, ¿de acuerdo? Aquí entra lo del baile, ¿verdad? ¿A quién le gusta bailar? ¿Sí? A Iglesia Bíblica no le gusta bailar, ¿verdad? No, nunca los he visto bailar, ¿sí? Pero hay hermanos que de plano ellos no bailan, ¿sí? Pero si ustedes bailan, es para la gloria de Dios, para que bailen, y para la gloria de Dios no bailan, pero el criado ajeno no puede juzgarlo, ¿sí? O sea, él para su Señor no baila, que no baile. Pero ustedes no fueron llamados a esclavitud. El Señor nos dio el cuerpo y el Señor nos dio la música y podemos disfrutarla. ¿Quién celebra la Navidad aquí? Aquí dice el texto, unos consideran todos los días iguales, otros hacen distinciones, pero cada uno esté convencido en su propia mente. Yo una vez tuve una discusión con una persona porque no le gustó mi árbol de Navidad. Entonces, o sea, está bien, hermano, hermana, que no pongas árbol, pero pues yo lo estoy haciendo para el Señor, en mi libertad, ¿verdad? Ahora, si estoy en adulterio, en fornicación, en robo, sí, repréndeme, pero por estas cosas no podemos entrar en esa confusión, ¿verdad? Hay otros que no toman coca, que no toman cerdo, son reglas personales, hermanos. Y ahora, ¿cuál es tu enseñanza constante, querido hermano? ¿Qué es lo que predicas constantemente? Ahora sí, lo que me había brincado. Los fariseos predican nada más del día de reposo. Ellos predicaban eso. Y ven lo que les dice el Señor, ¿sí? Ustedes no me honran porque enseñan los mandamientos de hombres y dejan de lado los mandamientos de Dios. Déjenles platico una anécdota. Yo estaba en mi negocio trabajando y llegó un señor así de trajecito con un maletín y me empezó a hablar, a querer evangelizar. Y yo le dije, a ver, bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué? Y era un adventista. Entonces le dije, pues dime, pues a ver, ¿en qué consiste o qué es lo que me quieres decir? Y me decía, es que tú no puedes comer vegetales, ¿sí? Está mal, la carne es mala y todo. Y yo dije, bueno, ahorita va a ir al evangelio, ¿no? Ahorita va a cambiar el discurso. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, todo la comida. Todo era no comer vegetales.
Ya, perdió su oportunidad, acabó. ¿Y su mensaje cuál fue? No fue que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No fue que me diagnosticara mi situación como ser humano. Él decía que no podía comer vegetales. Luego, meses después, llegó un señor así chiquito, así un pastor. Era pastor de una iglesia, escuchó mis alabanzas. Ah, son cristianos, sí, nos saludamos y todo. Y me dice, no, déjame decirte que ahorita la iglesia está bien mal. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden usar pantalón. Eso está mal. Y yo, ok, pues uno no es no le gusta a uno entrar en pleitos, ¿verdad? Y ya empecé a dejarlo que se desplayara. Y así, un buen ratote hablando nada más de que las mujeres no pueden usar pantalón. Jamás el Evangelio, jamás Cristo, jamás la resurrección, nada más era que las mujeres no podían usar pantalón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu mensaje constante? Hay un pastor que me gusta, que un tiempo se obsesionó con el nuevo siglo, el milenialismo, la restauración de Israel, y cada que se paraba a predicar era eso. Y yo, bueno, ¿y el Evangelio? Y el Evangelio, hermano, está bien que te apasione un tema, pero espérate. ¿No han platicado con algún unitarista? Ellos dicen que no hay Trinidad, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu Santo, que cuando tú te bautizas, si no te bautizaste en el nombre de Jesús, no eres salvo. Ellos enseñan, los unitaristas, que todo, o sea, Jesús, y niegan la Trinidad. Entonces ellos no predican el Evangelio, ellos solo se concentran en buscar pasajes que aporten a esa idea, ¿sí? Se obsesionan con esa idea tanto que ya no dicen otra cosa más. ¿No han escuchado a los que hablan del rapto? El rapto, y van a volar y van a desaparecer y van a decir que fueron los ovnis y todo se va a poner turbio y así. No predican el Evangelio, predican el rapto y ni siquiera lo predican bien. Entonces, todas estas enseñanzas las tenemos que predicar sanamente a través del Evangelio, ¿sí? Hay cosas buenas, de veras, que a veces nosotros podemos convertir, que nos apasionan personalmente y convertirlas en nuestro mensaje constante. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el homeschool es algo bueno, ¿sí? Ya vimos las doctrinas de demonios y cómo influencian a la mente de los niños desde que están chiquitos. Entonces el homeschool de alguna manera los protege de eso. Pero hay casos en los que les digo que el diablo es muy astuto, que todo puede girar en torno al homeschool, de tal manera que ya tu predicación es homeschool. Te llevaron a la sierra y en vez de predicar el Evangelio, homeschool. Te llevaron a otra ciudad y en vez de predicar, homeschool. O sea, tenemos que saber que nuestro mensaje constante es el Evangelio y que a través del Evangelio tenemos que predicar cosas buenas. Por ejemplo, lo del señor adventista, pues no es malo. A lo mejor yo sí necesitaba unas clases de nutrición, ¿verdad, Adrián? Porque yo no como vegetales. Oye, pero el Evangelio primero, y a partir del Evangelio podemos empezar a enseñar otras cosas, pero a la luz del Evangelio, hermanos. Entonces, esto es una enseñanza para, aparte de las doctrinas de demonios, tener una batalla por la verdad genuina, porque tenemos que estar firmes en la libertad que el Señor nos dio. Entonces, recordamos Gálatas 5, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Esa debe de ser mi predicación constante, hermanos, el Evangelio, ¿sí? Y de ahí puede desprenderse, así como las raíces que les digo de los árboles, pueden desprenderse muchas enseñanzas, pero todo a la luz del Evangelio. Entonces, para cerrar, la verdad nos hará libres, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en la enseñanza sana, en el Evangelio, en la doctrina sana, y no ser como ese museo que fue saqueado. Nosotros como iglesia tenemos el deber personal de estar conscientes siempre de la verdad y estarnosla predicando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir una línea. Primero, tenemos que estar siempre conscientes de quién es Dios, su carácter y sus atributos, hermano. Estudien los atributos de Dios para saber qué Dios hace, qué Dios no hace, cómo se comporta Dios, cuál es su carácter. Tenemos que tener clara la doctrina del Hijo, quién es Jesús. Recuerden que las sectas y las doctrinas de demonios siempre atacan la identidad del Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tener clara la doctrina de quién es el Señor, el Mesías.
¿De acuerdo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Sus frutos reales. ¿Qué hace en mi vida el Espíritu Santo? ¿Qué me santifica? ¿Qué me dio vida? Tenemos que tener clara la doctrina del hombre natural, ¿sí? El hombre natural nació corrompido y a partir de esa masa corrupta Dios hace el milagro de la nueva creación. Pero si nosotros pensamos que por obedecer reglas vamos a ser salvos, necesitamos recordarnos la naturaleza del hombre. Ahora, siempre nuestro mensaje tiene que ser hermanos, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Está difícil ese mensaje, hermano? Y si un ángel del cielo o a uno de nosotros les predica un evangelio diferente, hermanos, sea maldito. Ese es el evangelio que predicamos y ese es nuestro punto de partida y esa es nuestra roca en la que construimos el gran edificio de nuestra fe. No hay otro fundamento, es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo, su obra, sus palabras, lo que Él hizo, lo que Él dijo. Es el camino. Antes a los cristianos decían que eran los del camino, no les decían cristianos. En Antioquía se les empezó a decir cristianos, que traducido es como imitadores de Cristo, ¿verdad? Y eso somos, hermanos, y a Él seguimos. Entonces es muy importante que nosotros, este tesoro de la verdad, empecemos a pelear y a combatir por Él, ¿sí? Empecemos a actuar diligentemente, activamente, porque si no, nos va a pasar como el avaro que tanto les he citado, que le robaron el tesoro y le pusieron piedras y él no se dio cuenta que le robaron el tesoro de la verdad. Hermano, cuidado, porque eso que tienes, ese evangelio que ha sido sembrado en ti, que te ha dado vida eterna, ese evangelio está en constantes ataques por tus deseos, por estas doctrinas de demonios, y tienes un traicionero dentro, ¿sí? Cuídate de ti mismo, hermano. Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar todo este sermón? Vamos a Hechos 17:10 y con eso terminamos. Nada más con la lectura de este texto, Hechos 17:10. Y es una invitación para que comencemos ya a ver las disciplinas espirituales para la piedad. Hechos 17:10. Dice así la palabra de Dios. Pongan atención, hermanos. Ya con esto vamos a terminar. ¿Ya están cansados? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Una pausa, hermano. Recibe la palabra con toda solicitud en tu casa cuando la leas, y recibe la palabra con toda solicitud en la iglesia cuando sea predicada, ¿sí? ¿Qué es con toda solicitud? Con toda diligencia, con toda atención, con todo interés, escudriñando cada día las Escrituras. Recíbela con toda solicitud, no te pierdas, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué implica, hermanos? Implica trabajo, ¿sí? El enemigo, las sectas tienen un arma potencial, el perezoso, ¿sí? Entre más perezoso seas para leer las verdades escritas en este libro, más propenso estar para ser un pez de esos muertos que van arrastrados por la corriente, por doquiera de viento de doctrina. Esta es la palabra, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Te invito a que tengas esta lámpara delante de ti para que no vivas en esclavitud y para que no caigas en estas doctrinas de demonios. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos.